Constitucionalista, el doctor Antonio María Hernández, a quien saludamos. Doctor Guillermo Jeremías del programa Así son las cosas de Río Cuarto le da los buenos días. ¿Cómo le va? Un gran placer de saludarlo, Guillermo. Bueno, igualmente, doctor, y más que nunca anhelando escuchar su postura respecto de lo que se ha conocido. Bueno, ya Sturzenegger dijo, bueno, tuvieron rápido, lo leyeron rápido, se necesita estar muchas horas para comprender el alcance que tiene o la legalidad de las medidas anunciadas vía DNU por el presidente Milei? No, se necesita saber, y si él hubiera sabido no haría ese tipo de expresiones. Lo que hay que saber, lo primero, es si un proyecto está o no de acuerdo a la Constitución. Y no hay que ser un gran constitucionalista para entender que este es un proyecto groseramente inconstitucional que arrasa con el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, que es de comprensión y de lectura muy sencilla. Es decir, al referirse a las atribuciones del presidente, en la última reforma de 1994, en la cual participé como vicepresidente de la comisión redactora, se dice con toda claridad que el presidente no puede ejercer funciones legislativas bajo pena de nulidad insanable, y que solamente cuando no se pueda seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes, entiéndase una contienda bélica, problemas naturales tan graves que impidan que se reúnan las cámaras, solo en un caso de esa naturaleza ultra excepcional puede dictarse un decreto de necesidad y urgencia, siempre que no sea ni en materia penal, tributaria, de partidos políticos o electoral, y siempre que haya necesidad y urgencia. Y además se establece un procedimiento muy especial porque el jefe de gabinete tiene que presentarse inmediatamente ante la Comisión Bicameral Permanente que analiza estas cuestiones en el Congreso, y luego esa misma comisión tiene 10 días para expedirse ante cada una de las cámaras. Luego de esto, puede mantenerse el decreto de necesidad y urgencia si una sola de las cámaras, lo cual para mí es inconstitucional, pero así lo dice la ley 26.122, aprueba el decreto de necesidad y urgencia. Este decreto de necesidad y urgencia modifica 300 normas. Es algo sin precedentes en la historia argentina. Llega hasta modificar el Código Civil. ¿Cuál es uno de los problemas más graves que tiene la Argentina? Son muchos. Voy a señalar dos en materia institucional. Uno, lo que se llama el gobierno por decreto, expresión máxima de hiperpresidencialismo, o sea, el avance del presidente sobre las facultades del órgano más importante de la Constitución, que es el Congreso, que es el que debe sancionar las leyes. En el sistema republicano, quien sanciona las leyes, quien las modifica, quien las deroga, es el poder legislativo, donde están todos los representantes del pueblo que representan a todo el arco político e ideológico del país. El otro tema muy grave es que nosotros vivimos de emergencia en emergencia. Nosotros llevamos 100 años de emergencias continuas. ¿Qué significan las emergencias? Lesiones a los derechos fundamentales, aumento de las competencias del Poder Ejecutivo, y todo ello sin adecuado control del Poder Legislativo. Este es otro aspecto que se advierte en todos estos años. Distintos presidentes, el que más dictó decreto de necesidad y urgencia fue Carlos Menem, 550 decretos, pero también Néstor Kirchner, 249, 150 Eduardo Duhalde, dictó 85 Fernández de Kirchner, 45 Macri, más de 130 el actual presidente Fernández. Es decir, la práctica del hiperpresidencialismo y del gobierno por decretos sin una adecuada reacción por parte del Congreso. Entonces todos nosotros que esperamos las medidas porque necesitamos que le vaya bien al presidente, porque le va a ir bien a la Argentina, porque todos sabemos que tenemos problemas muy graves y seguramente muchos de los temas requieren modificaciones.
pero todo ello tiene que hacerse de acuerdo al procedimiento constitucional, porque de lo contrario rompes la idea liberal, rompes la idea republicana de división y equilibrio de los poderes, rompes la democracia constitucional, y hay que entender que se gobierna solo con la Constitución en la mano. Y si uno no conoce bien la Constitución, tiene que tener entonces muy buenos asesores. Pero es evidente que ese es el camino para salir de la decadencia argentina, ¿no? Cuando usted dice que todos deseamos que el presidente le vaya bien, ¿a costo de los principios, de los pilares fundamentales de la democracia, Antonio, por como es la división de poderes? Pero por eso estoy diciendo que le vaya bien significa que él debe respetar eso, que es lo que no ha hecho. Claro. No hay ninguna duda que el decreto es groseramente inconstitucional, esa expresión de hiperpresidencialismo afecta derechos fundamentales, viola tratados internacionales de derechos humanos, desconoce la jurisprudencia que cada día es más clara de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así que no hay ninguna duda que este no es el camino para resolver bien los problemas de la Argentina. Algunos lo califican como un golpe de Estado sin armas. ¿Usted coincide con esa descripción? No quiero entrar a las calificaciones de ese tipo. Lo que sí señalo es que es un muy grosero error bajo el punto de vista político, legislativo e institucional. Y entre los problemas más graves que tiene la Argentina está el tema institucional. No hay ninguna duda que la Argentina tiene muy baja calidad institucional, es una Argentina corporativa. A mí me parece muy bien que se debatan las regulaciones y se liquiden los privilegios de muchas corporaciones, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero todo eso tiene que hacerse de acuerdo al camino indicado por la Constitución, que es muy claro y muy preciso. Y además hay muy buena jurisprudencia al respecto. Así que si al presidente le faltan asesores, podría realmente pensar en hacer eso y no en aparecer con un decreto de necesidad de urgencia de esta magnitud que modifica hasta el Código Civil. Antonio, alguna de los anuncios de los 30 que hizo público, pero de los 300 que incluye el decreto, ¿pueden pasar? Digo, ¿pueden ser aceptados como medidas? Posiblemente sí, pero eso tampoco yo puedo explicitarlo por una cuestión elemental, Guillermo. Yo, por ejemplo, escuchaba, porque he dado muchas notas el día de hoy, y cuando esperaba para dar un debate, por ejemplo, sobre el... Y claro, cualquiera de nosotros sabe que cada una de estas medidas necesita un debate para ver cómo se hace en una deliberación seria, escuchando a los sectores interesados, a los sectores que conocen la cuestión, y finalmente está la representación popular a través de diputados o senadores, que es quien sanciona las leyes, modifica las leyes, deroga las leyes. Es decir, de ninguna manera puede pensarse que solo una persona, acompañado de sus ministros, va a resolver de golpe la modificación de 300 leyes. Es decir, el solo darse cuenta de eso nos indica, es decir, el despropósito que se ha cometido, ¿no? Que es groseramente inconstitucional. Dos últimas preguntas, porque sé que está muy demandado, Antonio. Agradezco mucho los minutos que nos ha dedicado. Preguntas que son de oyentes. ¿Un decreto de estas características tiene efecto retroactivo? Por ejemplo, ¿los contratos vigentes los deroga en términos de alquileres o es en términos de legalidad lo mismo que con una ley que no puede ser retroactiva? Es lo mismo que una ley, los efectos son lo mismo que una ley, y la vigencia de este decreto, por disposición de la ley 26.122, para mí, ley reglamentaria inconstitucional de 2006, llevada adelante por el kirchnerismo para profundizar el hiperpresidencialismo. Recordemos la cantidad de decretos que había dictado Carlos Menem, que había dictado Duhalde, que había dictado Néstor Kirchner, 249, que había dictado Fernández de Kirchner, es decir, que había dictado Macri. Todos han dictado estos decretos. Todo esto es una práctica muy, muy negativa. Esto rige de inmediato hasta que sea derogado, y es lo que seguramente podrá ocurrir, o porque lo resolvió el Congreso, o porque actuó
algún juez o finalmente la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene jurisprudencia muy reciente en esta materia. Recuerden ustedes, en medio de la pandemia, cuando el presidente ordenó que no hubiera clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, y la Corte Suprema, en un fallo histórico que se llama Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional, dejó sin efecto ese decreto de necesidad de urgencia. Eso fue 2021. 2022, la Corte Suprema deja sin efecto otro zarpazo por decreto de necesidad de urgencia del presidente Fernández sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo lugar a la medida cautelar. Es decir, la jurisprudencia de la Corte Suprema va siendo cada vez más clara en esta materia. Tampoco han tenido presente esto. Por el contrario, en la pseudo fundamentación jurídica han hecho referencia a otros fallos que obviamente no han sido buenos de la Corte Suprema al respecto. Cuando se quiere conocer lo que dice la Constitución, hay que leer muy bien el texto, pero si uno tiene dudas, tiene que ir al debate. En el debate hay que ver las opiniones de los miembros informantes de la Comisión del Núcleo de Coincidencias Básicas, o sea, García Lema y Enrique Paisao, y sobre todo el discurso del presidente de la convención, del bloque de convencionales del radicalismo, Raúl Alfonsín, que habló expresamente sobre esta materia, poniendo de relieve que uno de los objetivos de la reforma era evitar el hiperpresidencialismo que tanto daño ha hecho en Argentina y obviamente en América Latina también, lo cual es afectar los principios liberales, los principios republicanos. O sea, claro, esa es una pseudo fundamentación pensar que de esta manera vos afirmás una idea liberal cuando ejercés hiperpresidencialismo, modificando 300 leyes de golpe, inclusive el Código Civil. Está claro, ¿no? Sí, clarísimo. La segunda pregunta que tenía la respondió usted mismo respecto a si el camino es resolución política o jurídica. ¿Es en orden simultáneo o es primero la solución política y si esa solución política no llega, pasar a la solución judicial? Al mismo tiempo pueden darse las situaciones, habrá que ver. Se supone que primero habrá una actuación de tipo político, porque me imagino que el Congreso esta vez, porque claro, también hay que historiar como lo vengo haciendo. Es decir, tengo un libro específico sobre esto, que se llama Emergencias, Orden Constitucional y COVID-19, publicado en el 2020, en medio de la pandemia, para actualizar otros libros anteriores que tenía sobre el problema de las emergencias, que es uno de los más graves del constitucionalismo argentino, y donde, claro, el Congreso no ha estado en general a la altura de las responsabilidades. Esta es expresión del hiperpresidencialismo que nosotros hemos tenido. Es decir, el Congreso no ha controlado adecuadamente el dictado de decreto de necesidad y urgencia. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por su valioso aporte. Un gran abrazo y hasta cualquier momento, Guillermo. Igualmente, Antonio María Hernández, el constitucionalista cordobés, redactor de la última modificación al plexo principal de leyes de nuestro país, la Constitución Nacional, dando cuenta de lo violatorio que es el DNU anunciado anoche por el presidente Milei.